Bueno, continuamos con el curso de React. En la clase pasada habíamos quedado en la vista de nuestros primeros componentes. Vimos cómo traer un componente home, por ejemplo, dentro de la función app. Vimos cómo podríamos hacer que dentro de home, a su vez, tener otros otros componentes. A los componentes que se renderizan como vistas o pantallas, los guardamos dentro de la página page. Y a los componentes que se visualizan como pequeños fragmentos con los cuales yo voy a crear un componente de vista, los poníamos dentro de la carpeta common. Bien, hoy lo que vamos a ver es, vamos a trabajar un poquito más con componentes y demás, pero vamos a entrar un poco en lo que son los hooks de React. Bien, que muchos seguramente ya lo escucharon. En este video vamos a ver dos hooks fundamentales y que se usan el 99% del tiempo que estamos trabajando en React. Vamos a usar estos hooks. Son useState y useEffect. Bien. Antes que nada vamos a poner a correr nuestra aplicación. Vamos a abrir la terminal. Vamos a escribir npm start. Bien. Para levantar nuestra aplicación y ver en qué había quedado nuestra pantalla. ¿Sí? Vamos a ordenar un poquito, vamos a borrar un par de cosas que no estábamos usando y demás. Simplemente habíamos hecho código para empezar a visualizar cosas y llamar componentes. Bien. Ahora, nosotros habíamos hecho, por ejemplo, en el home teníamos un componente navbar y un componente main home. Bien, el cual yo lo creé. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo yo, desde un componente padre, puedo pasarle props, ¿sí?, a un componente hijo. ¿Sí? El componente main home lo está llamando el home y desde el padre home le mando al hijo main home estas propiedades, el nombre y el apellido. Bien, main home lo recibe acá como propiedades, ¿sí? La estoy desestructurando, ¿se acuerdan? Pero las puedo desestructurar acá abajo o directamente las puedo usar con props.nombre, como ustedes quieran. Lo ideal es desestructurar las props que vienen acá, desestructurarlas con llaves porque son un objeto y desestructuro el nombre y el apellido que son lo que les mandé desde mi componente este de acá. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito esto, control más. No, vamos a dejarlo ahí porque si no queda muy grande. Ok, yo le mando el nombre, el apellido, mi componente hijo lo recibe y ya puede usar eso. ¿Sí? Pero si yo tuviera acá una variable let número igual a no sé qué, 12, esta variable número únicamente la voy a poder usar acá en este componente o en componentes hijos que renderice acá. Pero no hay forma de mandarle yo esta variable número a mi componente home, que es el padre. ¿Por qué? Porque React trabaja con flujos de datos unidireccional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que React únicamente le puede pasar propiedades desde los componentes padres a componentes hijos. No puedo pasar propiedades entre hermanos, por ejemplo el navbar y el main home están en la misma altura, ¿sí? Quiere decir que son hermanos, no pueden compartir un estado o una propiedad o lo que sea. En React, ¿sí? Después vamos a utilizar Redux, Redux Toolkit o Context, ya vamos a ver, para el manejo de un estado global y que pueda ser compartido por cualquier elemento de mi aplicación. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero React, los componentes son unidireccionales. Puedo pasar información de padres a hijos, nada más. ¿Sí? Hay formas de hacerlo, que mandemos otras propiedades y más, pero no se usa así. Bien. Entonces sepamos que cuando quiero mandar propiedades, tengo que asegurarme que tengo que mandarlo del padre al hijo. Bien. Ahora vamos a ver en qué quedó nuestra aplicación. Está un poco bastante fea. Voy a agrandar esto. Teníamos acá el navbar, acá teníamos el main home, así que vamos a empezar a limpiar esto para que quede un poco más lindo, ¿sí? El main home ya no lo voy a usar, lo voy a borrar de acá, voy a borrar la importación de acá, ¿sí? Voy a borrar let nombre y apellido porque era justamente para pasárselo a main home, ¿sí? Y voy a dejar mi componente home un poco más limpio. Si ya no voy a usar mi componente main home, lo puedo venir, borrar, ¿sí? Borro la carpeta porque ya no lo estoy usando, ¿sí? Si voy y veo mi pantalla, solamente me queda el navbar dentro del home. Bien, vamos a darle un poquito de estilos a ese navbar, ¿sí? De paso vamos a aprender a usar acá ciertas cosas de CSS, bien.
Vamos a abrir nuestro componente common, que acá es donde tengo mi navbar, ¿sí? Carpeta common, carpeta navbar y otra carpeta que va a ser el otro archivo navbar. Acá yo tenía un UL, ¿sí? Que se estaba renderizando. Vamos a darle ciertos estilos a estos UL y vamos a ver que React, ¿sí? O mejor el HTML también lo podía hacer, pero yo puedo tener lo que se llaman los estilos en línea, ¿sí? Ya no hace falta crear un archivo CSS para darles estilos acá, ¿sí? Se usa y se usa muchísimo, ya lo vamos a ver también cómo hacer módulos de CSS. Pero por el momento, porque quiero que sea algo rápido, voy a darle ciertos estilos. Este componente va a ser el componente contenedor. El UL sabemos que es un componente contenedor. Le voy a dar estilos que van a ser, por ejemplo, un width del 100%. Vamos a darle un width del 100%. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en cuenta con los estilos en línea, acá en React, ¿sí? Que todas aquellas propiedades que sean, por ejemplo, Justify Content, ¿sí? De DisplayFlex, Justify Content, ya no, esto no lo va a tomar como con guión, ¿sí? Acá en React o en JSX, cuando escribamos las propiedades, antes, si ustedes escribían en CSS, esta propiedad era así, Justify-Content. Ahora, todo eso que tenga guión se va a reemplazar por camel case. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un width del 100%. Vamos a ponerle un height de, no sé, 50 píxeles. Vamos a ponerle un border. 2 píxeles solid black. No va a quedar lindo, solamente es para que visualicemos, ¿sí? Vamos a ponerle un display flex. Vamos a ponerle Justify Content, Space Evenly, y le vamos a poner por último una Line Items Center. Bien, solamente para visualizarlo, un poquito más lindo. Después los estilos se los dejo a ustedes, ¿sí? Si vuelvo a mi aplicación, ya tengo mi navbar que dice inicio, nosotros, contacto. Bien, vamos a darle a estos LI también unos styles. Porque no quiero list style, le voy a poner list style. No, vamos a poner la propiedad list style en none y le vamos a poner un cursor pointer. Bien, si voy y veo, ya tengo acá y tengo mi cursor pointer 1, 2 y 3. Bien, ok. Ahora, me voy a dejar el navbar por un segundo así y voy a volver al componente page y mi componente home. Bien, en el componente home, ¿sí? Yo quiero renderizar además de eso mi vista principal, ¿sí? Mi componente, por ejemplo, que quiera ver, no sé, mis productos, ¿sí? Pero productos va a ser otra vista que va a estar en otra URL. Entonces, para eso vamos a esperar al video siguiente donde vamos a ver las rutas. Vamos a crear un componente que se va a llamar, va a ser un componente common, que se va a llamar pruebas hooks. Bien. Y dentro de este pruebas hooks vamos a crear un archivo que se va a llamar con mayúscula pruebas hook.jsx. Este componente pruebas hooks es el que voy a importar debajo de mi navbar. Bien. Ahora les voy a enseñar un truquito. Hasta ahora nosotros veníamos creando componentes con la creación de la función y la exportación y todo lo demás. Si ustedes tienen descargado un plugin que se llama React Snippet, o no me acuerdo cómo es. Sí, vamos a ver. A ver, les voy a mostrar, así de paso se lo instalan, ¿sí? Se van a instalar este de acá, simple React Snippet. Este plugin se lo van a instalar, ¿bien? Y también se van a instalar este de acá, React.js Code Snippet, ¿bien? Porque esto lo vamos a estar usando mucho y ahora les voy a decir para qué. Este también, si lo pueden instalar, también React, React Redux y React Native Snippet. Bien. Ok, les voy a enseñar por qué les hago instalar esos plugins. Y es porque yo tengo un comando que se llama rafc, que al darle enter, esto ya me crea un componente. Importa React, me crea el componente con el mismo nombre que yo le di al archivo. Me lo exporta por defecto y ya tengo un componente listo. Acá en este div yo ya puedo empezar a trabajar. Bien, entonces se los dejo comentado acá, es rafc.
si yo pongo RAFC, lo único que cambia es con el otro que es RAFC, así. Fíjense, hay uno que es RAFC y otro que es RAFC, ¿sí? El RAFC me hace la exportación por defecto. Pero si borro y pongo directamente RAFC, este segundo de acá, lo que hace es exportar lo nombrado acá. Bien, es la única diferencia. Pueden trabajar con el que ustedes quieran, después cambien la forma en que lo importamos. Bien, entonces yo me voy a quedar con RAFC y tengo mi componente pruebas hooks. Voy a llamar este componente dentro del home, acá, pruebas hooks, lo importo y ya tengo mi componente acá. Dentro del home voy a ver mi navbar que veía hace rato y ahora veo mi segundo componente que se está renderizando en home, que es pruebas hooks. ¿Por qué me muestra eso? Porque tengo un div que dice justamente eso. Si borro, voy a poder empezar a trabajar toda mi lógica acá. ¿Bien? Ok. Nosotros en React, cuando necesitamos una variable, por ejemplo, o un estado que se llama, que mantenga cierta información, no usamos tanto constantes comunes o variables comunes, ¿sí? Para guardar, por ejemplo, un usuario o un arreglo de usuarios. Por ejemplo, let usuarios. No guardaríamos un arreglo de usuarios así común como siempre, sino que vamos a crear un estado que se va a mantener en este componente. Este estado es local a este componente. Pruebas hooks. Ese va a tener nuestro estado. Para usar un estado, React nos brinda la posibilidad de traer un hook que se llama useState. Bien, useState. Recuerden que la importación de React ya no es necesaria para crear un componente. ¿Sí? Lo pueden borrar, lo pueden dejar. Pero ese hook useState lo tenemos que importar. Bien, vamos a importar algo desde React. React no solo me provee todo lo que tiene React, sino que yo puedo desestructurar lo que yo quiero acá. Por ejemplo, quiero el useState. Bien, el useState es un hook para el manejo del estado local del componente, ¿sí? Entonces acá, en este estado, yo voy a tener lo siguiente. Para hacer uso de mi estado useState, voy a poner const arreglos, ¿sí? Igual, y voy a llamar a mi hook que se llama useState que tengo acá arriba. Como esto es una función o un método, lo voy a ejecutar acá. Bien, entonces pongo const llaves de arreglos igual a useState. ¿Por qué hago esto de los arreglos? ¿Se acuerdan que en el primer video del curso yo les expliqué la desestructuración, tanto de objetos, pero también vimos las de arreglos? Y eso es porque el hook useState lo que me da a mí son dos cosas o dos elementos. Como primer posición yo voy a recibir un elemento, ¿sí? Elemento. Y como segunda posición voy a recibir una función, ¿sí? Que va a modificar el elemento. El modificador del elemento, ¿sí? Entonces este useState me va a permitir a mí tener un elemento o una variable o lo que yo quiera, un estado, y acá el modificador de ese estado. Entonces supongamos que queremos un estado que sea un contador. Yo puedo decirle que el estado se llame contador y como convención a la función que va a modificar el contador se le pone set y la palabrita contador. Si yo acá tuviera usuario, esto sería set usuario con camel case, ¿sí? Usuario. Esto es por convención, set usuario. No tiene nada que ver los nombres, es por convención, pero siempre se usa. El nombre que le pongan al estado lo ponen después del set y con camel case. ¿Bien? Por el momento vamos a crearnos un estado que va a ser contador y va a tener su función que cambie ese contador. ¿Bien? Dentro de los paréntesis de mi estado, del useState, yo le puedo dar un valor inicial a ese contador. Le podría poner que quiero que sea un objeto, o que quiero que sea un arreglo, que quiero que sea una string, o un número. Justamente porque yo hacer un contador, quiero que sea un número. Voy a cerrar la consola, pero si esto sigue corriendo, ¿sí? Bien, ese contador ahora tiene almacenado esto, un 0. Si yo hago acá un console log de contador y abrimos nuestra terminal en Google, vamos a ver que tenemos en la consola justamente ese 0 de ahí.
Bien, tenemos nuestro estado que está acá. ¿Qué puedo hacer con ese estado? Renderizarlo acá. Puedo poner que haya acá un H4 que tenga ese estado. Si yo escribo contador acá, esto me va a mostrar una frase, porque esto es una string. Si yo voy y veo, tengo la palabra contador. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para poner JavaScript dentro del JSX? Entre llaves, simplemente. Ahora, si está entre llaves, esto no va a ser una string. Esto ya es una variable. Bien, entonces ahora que voy a ver allá, lo que tenga mi variable contador. 0. Bien. Ahora, tengo esta función setContador que lo que hace es lo siguiente. Voy a borrar el console log. Yo puedo llamar a esta función para cambiar el estado de ese contador que tengo ahí. ¿Se entiende? Yo puedo llamar a setContador y cambiar ese estado. Vamos a crear un botón. Vamos a poner un botón que tenga y que diga aumentar. Bien, aumentar. Este botón, ¿se acuerdan que podía recibir el famoso onClick? ¿Sí? El onClick es un método de los botones que tiene JSX. Bien. En el onClick yo acá adentro le puedo pasar una función. Entonces le voy a pasar una función callback, una función flecha. ¿Sí? El onClick va a recibir una función. Esa función, cuando sea ejecutada, a su vez va a disparar la función setContador. Va a disparar la función setContador. Pero cuando yo quiero ejecutar una función, ¿qué me hace falta ponerle después? Los paréntesis. Si yo no le pongo los paréntesis, esta función setContador no se ejecutaría. Entonces llamo a un callback, que ese callback a su vez va a ejecutar esta función setContador. El setContador es una función que modifica mi estado. ¿Y cómo lo va a modificar? Con lo que yo le pase como argumento dentro de los paréntesis. Si yo acá le pongo hola, ¿sí? Fíjense que va a pasar acá. Yo tengo un contador que es un 0, pero si le doy a aumentar, me cambia por hola. ¿Bien? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué podría hacer yo acá si quiero aumentar mi contador? Bueno, le voy a decir que setContador cambie mi contador con ¿qué? Con lo que ya tenía contador más 1, por ejemplo. Ahora, si voy, actualizo, mi contador empieza en 0 y cada vez que yo dé un clic acá, va a traer lo que tenía contador y le va a sumar 1. Bien, ahí ya tenemos un contador que va cambiando acá. Bien, ¿lo llegan a ver? Voy a aumentar un poquito. Uy, se me fue un poco. Ahí va. Entonces ahora vamos a hacer otra función. Vamos a hacer un contador. Voy a copiar y pegar esta línea. Pero ahora este botón se va a llamar disminuir. ¿Y qué quiero hacer acá? Llamar a setContador, pero decirle que sea contador menos 1. Bien. Si yo veo, tengo una función que aumenta y una función que disminuye mi contador. Bien. Esto, yo lo podría tener directamente, ¿sí? O este estado, ¿sí? Vamos a llevarnos este estado, lo voy a cortar y me lo voy a llevar al padre. Porque quiero que el padre maneje la lógica, ¿sí? Voy a cortar contador y setContador. Esto me está marcando un error que tengo que importar. ¿Se acuerdan que yo acá estaba importando el useEffect? Lo voy a cortar de acá. Y voy a importar ese useEffect en el home. Porque acá lo quiero usar. Pero ¿qué pasa? Si vuelvo a pruebas hooks, acá me está diciendo que contador no existe y que setContador no existe. Pero hice únicamente esto para que volvamos a repetir el paso de propiedades. ¿Cómo hago para yo en este componente tener disponible ese contador y esa función setContador? Me voy al padre, que es el que lo tiene, y acá a mi componente hijo le puedo pasar contador como propiedad y acá dentro el valor que quiero que tenga ese contador, justamente este contador de acá. Y acá le puedo decir setContador y que tenga como valor la función que tengo allá arriba, setContador. Ahora, si vengo a pruebas hooks, este componente sigue sin estar disponible. ¿Por qué? Porque las props se reciben acá, props.
Entonces yo podría poner props.contador o props.setContador. Pero directamente voy a desestructurar mi contador y el setContador. Ahora, si voy y veo, recargo, voy a cerrar esto, aumento, disminuyo, aumento, disminuyo. Sigue funcionando y la lógica la tengo en un padre que le pasa el estado y la función que cambia el estado al hijo. Pero no podríamos pasar de hijo a padre, ¿eh? Ojo. Bien, eso es un state o un estado, ¿sí? Yo podría tener acá otro estado. Podríamos crear un estado que se llame, voy a importar el useState desde React, bien, import useState desde React. Y voy a decir que voy a tener un estado que se va a llamar, por ejemplo, const. Vamos a ponerle image o img y set img. Bien. Esto va a tener un string vacío. ¿Ok? Este estado img va a tener una función para setear eso que estaba vacío y mandarle un string con una URL de una imagen. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, acá un button que lo que va a hacer es traer imagen, por ejemplo, y lo que va a hacer este button es un onClick que va a ejecutar, por ejemplo, un callback, y ese callback lo que va a hacer es llamar a setImg y le va a pasar acá una URL de alguna imagen. Bien, por el momento yo podría poner acá img y como src pasarle yo que quiero que tenga como src esta img de acá. Bien, cuando intente cargar esto de acá, img no es ninguna imagen o una URL de una imagen, es un string vacío, ¿sí? Es un string vacío. Entonces, ¿qué voy a ver yo acá? Nada, no veo ninguna imagen. Pero, al darle clic a traer imagen, yo le voy a poner acá cierta URL para que al darle clic se setee la imagen con esa URL y ahora cuando quiera pintar la imagen ya no va a ser un string vacío, sino que va a ser ese string. ¿Bien? Bien. Yo acá me traje, copié y pegué un arreglo que tenía con ciertas imágenes que están libres de derecho de autor. Y acá directamente le voy a decir que cuando dé clic en el botón, setee mi estado img con este string de acá, ¿sí? Que es una imagen. Bien, entonces vamos acá, actualizamos. No tengo nada en imagen, no tengo ninguna imagen, pero cuando le dé clic a traer imagen, ahí ya tengo cierta imagen. Bien, ¿por qué? Porque mi img acá está tomando lo que tenga, está tomando como source el estado img. ¿Qué tiene inicialmente img? Un string vacío. ¿Sí? Así. Pero cuando yo le dé clic a este setImg, ¿qué va a hacer esto? Va a cambiar mi img y ya no va a ser un string vacío, sino que va a tener todo lo que yo le diga acá. ¿Sí? Lo mismo que hicimos con el contador. ¿Bien? Eso es un estado y se usa muchísimo, pero sepan que estos estados son locales y pertenecen únicamente en el componente donde fueron declarados, construidos, o puede estar también en los hijos de un componente si se los pasamos por props, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, a esta img no podría acceder desde el navbar, ¿sí? No hay forma de yo desde el navbar acceder a img. ¿Por qué? Porque si yo me voy a home, mi estado img está acá, ¿bien? Mi estado img está en prueba hooks y el navbar no es padre de esta, es hermano, ¿sí? Entonces, esos estados locales en un momento nos van a traer cierta dificultad y ahí es donde entran en juego los estados globales que vamos a ver más adelante. Bien, eso es useState. Ahora, lo segundo que vamos a ver es el useEffect, ¿sí? El useEffect también se importa desde React y lo que hace es disparar un efecto, ¿sí? Disparar un efecto cuando algo sucede. Ya vamos a ver. Ahora, yo
supongamos, no necesito un clic para traer esta imagen. Bien, me voy a copiar esto, o mejor lo voy a dejar ahí, ¿sí? Lo voy a comentar. Voy a comentar este botón. Y supongamos que esta imagen no quiero que cargue al darle un clic yo a un botón, sino que cuando se monte el componente, ¿sí? Cuando el usuario ingrese al home, así, cuando ingrese al home, ahí cargue algo, ¿bien? Para esas cosas tenemos el useEffect. El useEffect es un hook que lo que me permite es ejecutar código cuando el componente se monta, ¿bien? Ya vamos a hablar en algún momento de esto de los componentes. Pero sepan ustedes que React, al no trabajar con directamente el DOM HTML, sino con un Virtual DOM, lo que va haciendo eso primero es mejor performance, porque no llena el árbol del nodos del DOM lleno de información, sino que le va brindando pequeñas partes que va necesitando. Entonces, cuando un componente se monta, quiere decir que el usuario entró a ese componente. Si yo hubiese estado en otro componente que no es el home no estaría montado. Al entrar en el home, ese componente se monta. Si yo uso el useEffect, en la primera renderización de ese componente, se va a ejecutar todo lo que yo tenga en el useEffect. ¿Bien? Entonces yo puedo usar el useEffect que acabo de importar. ¿Para qué? Para hacer algo cuando el componente se monte. El useEffect se usa también, al igual que useState, como un método, y adentro recibe dos parámetros. Uno es un callback, ¿bien? Así. Y el segundo parámetro es un arreglo que se llama arreglo de dependencias, ¿bien? Pero el useEffect tiene una función y un arreglo de dependencias. Dentro de esta función, de estas llaves, es donde va a ir todo lo que yo quiero que haga mi efecto cuando el componente se monte. ¿Bien? Entonces yo puedo poner un console log acá que diga me estoy ejecutando o me ejecuté. ¿Bien? Ahora, si yo vengo, abro la consola, vamos a abrir acá la consola, fíjense, yo cargo, apenas se monta el componente, me sale el console log de me ejecuté. ¿Bien? Ahora, si yo cambio o hago algo con estos botoncitos, ese useEffect no se está renderizando de vuelta, ¿sí? Aunque al yo cambiar propiedades de mi componente o de mi estado, esto se está re-renderizando una y otra vez. Vamos a ver eso. Si yo saco este console log y lo pongo fuera de un useEffect, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner acá, fíjense. Un console log que diga me ejecuté dentro del effect. Y acá me ejecuté tantas veces como se renderiza el componente. Vamos a hacer acá esto y vamos a ver que apenas se monta el componente, me dice, me ejecuté tantas veces como se renderiza el componente. Se renderizó una vez. Y acá me dice, me ejecuté dentro del effect. Pero, si yo limpio esto y aprieto un botón acá, fíjense que todo lo que se está volviendo a renderizar, tantas veces yo cambio una propiedad del estado, son todas aquellas cosas que están fuera del useEffect. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este componente se montó una vez, ¿sí? Está montado. Pero todo esto que tiene acá, o todo esto que tiene acá, se va a volver a renderizar cada vez que haya un cambio en alguna de las propiedades, ya sea en IMG o en estas propiedades que son heredadas del padre. Cada vez que mi componente sienta o escuche un cambio en algún estado, el componente se vuelve a renderizar y se vuelve a renderizar. Por eso es que cada vez que yo cambio algo, veo de vuelta ese console log. Pero, si actualizo, acá tengo el que se ejecuta dentro del useEffect, pero fíjense que ese nunca más se dispara, ¿sí? Se dispara una sola vez. Eso es porque tengo acá el arreglo de dependencias vacío. Supongamos que yo quiero que este console log o lo que yo haga dentro del useEffect también cambie al escuchar un cambio en algo. Por ejemplo, quiero que esté a la escucha de algo, ya sea o de cuando cambie la imagen o de cuando cambie el contador, ¿sí?
Si quiero que mi useEffect no solo se dispare al iniciar el componente, al montarse el componente, sino otras veces más, en el arreglo de dependencias es donde yo le voy a decir de qué variable quiero que esté a la escucha. Por ejemplo, si quiero que esté a la escucha de la variable contador, lo pongo acá adentro. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando yo monte mi componente, se va a ejecutar el useEffect, pero al cambiar ese estado, se vuelve a ejecutar el useEffect. Si vuelvo a cambiar el estado, se vuelve a ejecutar el useEffect. Entonces, si dejo el arreglo de dependencias vacío, se va a ejecutar el efecto únicamente la primera vez que el usuario entre a la página. O cuando se vaya y vuelva a entrar, ¿sí? Cada vez que se monta el componente. Si el usuario deja el componente y se va a otra URL, ese componente se desmonta. Cuando vuelva al home, se vuelve a montar y lo vuelvo a ver. Pero si yo quiero que se esté montando o esté modificándose o cambiando mientras estoy en el componente, tengo que decirle que esté a la escucha de alguna variable, ¿sí? Porque si acá le dejo sin el arreglo de dependencias, así por ejemplo, esto se va a ciclar, ¿bien? Yo no puedo dejar acá esto así porque se va a estar ejecutando tantas veces como yo cambie cualquier cosa de mi estado, ¿sí? Entonces acá el arreglo de dependencia es siempre o vacío si quiero que se monte lo que yo quiera dentro del useEffect una sola vez, o puede estar a la escucha de alguna variable si quiero que eso suceda de vez en cuando. Bien, voy a dar acá un ejemplo para que hagamos algo. Supongamos que yo tengo acá una IMG, ¿sí? Tengo una IMG. Y yo quiero que esa IMG la voy a setear, voy a hacer un set IMG acá, ¿bien? Así como hacía un set contador acá o el set IMG acá, yo puedo modificar mis estados, mis useState, los puedo modificar dentro de un useState. Si yo vengo y pongo toda esta URL acá, ¿qué va a pasar acá? Al principio, apenas se monte el componente, antes de que cargue el effect, voy a ver un string vacío en IMG, o sea que no voy a ver la imagen. Pero apenas se monte, se va a setear mi imagen con lo que ya le puse acá. Entonces, si voy, actualizo, rápidamente no se llega a ver, pero no tenía nada y se montó el componente y ahora tengo esta imagen de acá. Ahora, yo no voy a hacer solamente en el efecto esto. Voy a dejar esto vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, si lo dejo con contador, cada vez que yo esté apretando acá, es como que va a estar renderizando y renderizando y renderizando esta imagen. Yo quiero únicamente que se monte una sola vez. Ese useEffect se ejecute una sola vez. Bien, ahora, yo voy a traer un arreglo. Tengo un arreglo acá de imágenes. Lo voy a traer acá. Lo voy a descomentar. Y quiero este arreglo, fíjense que tiene tres imágenes distintas, ¿sí? Tiene tres elementos distintos. Si yo llamo a array en la posición 0, ¿qué voy a ver? Mi primer elemento. Si yo llamo a array en la posición 1, voy a ver mi segundo elemento. Si yo llamo a array posición 2, voy a ver mi tercer elemento. Entonces yo sé que si al array le paso una posición, me devuelve una de las tres imágenes. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a setear nuestra IMG, ¿sí? Vamos a setear nuestra IMG con arreglo en la posición, pero no 0, 1 o 2. Lo voy a setear con lo que tenga mi arreglo en la posición contador, ¿sí? Contador inicialmente vale 0, por ende, array en la posición 0, apenas se monte mi componente, va a cambiar mi imagen con lo que tenga array en la posición 0. ¿Qué tiene array en la posición 0? Esta imagen de acá. ¿Bien? Si yo voy, cargo, se está seteando mi componente, perdón, mi estado con eso de ahí. Pero supongamos, ¿sí?, que yo ahora cambio y con el set contador cambio mi contador a 1. ¿Sí? Aumento. Va a cambiar mi contador a 1. Pero, ¿qué va a pasar? Nada. No cambió mi imagen, aunque el contador sí cambió.
Pero el useEffect, como tiene el arreglo de dependencias vacío, se montó la primera vez y después nunca más. Acá es donde sirve usar el arreglo de dependencias. Yo no solo quiero que cambies o que te montes o que te ejecutes una sola vez. Quiero que estés a la escucha del contador y que cada vez que cambie ese contador, cada vez que ese contador cambie, vamos también a volver a disparar un efecto. Ahora sí, actualizo. Mi contador está en 0. La IMG es el string que tiene mi arreglo en la posición 0. Pero cuando el contador cambie y aumente a 1, mi useEffect se dispara de vuelta porque estaba a la escucha del contador y me vuelve a setear mi imagen con array contador. Pero contador ya no es 0, contador es 1, entonces me trae esta imagen de acá. Si vuelvo a dar otro clic, ¿dónde se me fue? Acá, en aumentar. Aumenta mi contador, contador ahora es 2 y me trae otra imagen. Si disminuyo, cambia contador, si aumento, cambia contador, 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 y voy cambiando ese contador. ¿Sí? Entonces, mi useEffect no solo se va a ejecutar una sola vez, sino cada vez que escuche un cambio en el contador, se va a ejecutar. ¿Sí? Ahora, si yo esto aumento y lo aumento hasta más de 2, acá ya no veo nada. ¿Por qué? Porque arreglo en la posición 3 no tiene nada, es un undefined. Estaría seteando en mi IMG un undefined, ¿bien? Únicamente esto es con términos prácticos para que entiendan el useEffect. Bien, entonces yo tengo useState para el manejo de estados, ¿bien? Que tiene mi estado y tiene una función que puede cambiar ese estado en base a un useEffect, en base a un click, en base a lo que yo quiera. Lo puedo consumir en el mismo componente o en componentes más chicos. Por ejemplo, yo acá no tengo mi contador en este componente, pero sí lo estoy disparando desde este componente. ¿Cómo hice eso? Llamé desde home mi estado y se lo pasé al hijo. Bien, recuerden que al hijo sí se lo puedo pasar. Y también vimos el useEffect que me sirve para disparar cosas cuando se cargue el componente, sí o sí. Y además puedo estar a la escucha de algún evento, o perdón, de alguna variable que cambie. Si no quiero que se ejecute más de una vez, lo dejo vacío. Y esto apenas monta el componente se va a ejecutar. Pero si quiero que esté a la escucha, le pongo acá en el arreglo de dependencias. Bien, con estos dos conceptos que acabamos de aprender en este video, ya estamos preparados para la siguiente clase a hacer un manejo de rutas. Bien, yo tengo en el canal algunos videos de manejo de rutas, pero lo vamos a volver a ver muy superficialmente. Los que no sepan mucho de React Router, porfa, vayan a ver el otro video donde lo explico más a fondo. Obviamente, como este es un curso desde cero, lo voy a volver a explicar desde cero, pero quizás un poco más rápido o quizás no tantas cosas complejas al principio, ¿sí? Por ejemplo, rutas protegidas y esas cosas lo voy a dejar para el final del curso. Si quieren y alguien está más adelantado, puede ir a ver esos videos de ahí. Pero entonces, de ahora en más, estos dos hooks que nos brinda React, lo vamos a usar todo el tiempo. El useEffect, más que todo, se usa cuando yo quiero hacer una petición, bien, al backend, cuando el componente se monta. Por ejemplo, si yo tengo productos en el backend, ¿sí? Yo quiero disparar una acción que me traiga los productos del backend cuando el componente se monte, ¿sí? Entonces, se los hice de esta forma, quizás un poco más sencilla, porque todavía no hemos visto nada que tenga que ver con peticiones HTTP. Bien, eso es todo lo que voy a mostrarles en este video el día de hoy, useState y useEffect, y también creo que también hicimos un repaso de lo que son los componentes, cómo se pueden renderizar componentes dentro de otros componentes, cómo puedo pasar props a componentes hijos, ya sean variables o estados, lo que yo quiera, o funciones incluso. Fíjense que setContador es una función. Se la paso a mi hijo para que mi hijo la dispare desde su componente. Bien. Así que bueno, los veo en el próximo video donde vamos a hablar un poco de rutas, ya para ir dándole cierta forma a la aplicación. Obviamente que por el momento esto no tiene nada lindo, ni no estamos haciendo nada lógico, por así decirlo, pero bueno, estamos aprendiendo varios conceptos. Al finalizar los conceptos básicos, sí vamos a empezar una aplicación desde cero. Por ejemplo, puede ser un e-commerce, si les parece, no sé, pónganlo ahí en los comentarios lo que más quisieran que hagamos, y en base a eso vamos a hacer una aplicación. Bien. Los veo en el próximo video.